Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este webinar que ofrece la casa BioHorizons. Yo soy la doctora Carla Mirabete, egresada de la Universidad Intercontinental de la licenciatura y del posgrado de periodoncia de la misma. Después tuve la oportunidad de hacer el programa de alta especialización en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues con todo el gusto de estar con ustedes este día, vamos a hablar de un tema que regularmente se encuentra sobreentendido en muchos aspectos. Sin embargo, conforme nos vamos adentrando en el tema, es que vamos encontrando ciertas diferencias que hacen que un procedimiento quirúrgico como la colocación de implantes pueda llegar o no a tener un pronóstico bueno a largo plazo. Entonces, vamos a empezar. Voy a compartir mi pantalla. Como tal, quisiera que este día platicáramos un poco con respecto a los diseños y las superficies que podemos encontrar hoy en día en el mercado. Existe una gran variedad de marcas y de superficies que hoy en día se ven, y sin embargo no todas las características son siempre específicas. Algunas veces para cierto tipo de casos es que es necesario el saber qué es lo que sucede en esa superficie del implante para poder entender qué puede pasar a largo plazo. Como tal, la osseointegración sabemos perfectamente que es la conexión directa, estructural y funcional del hueso vivo y la superficie de un implante al que ha sido cargado. Como tal, esto en palabras un poquito más sencillas, es que el hueso vivo se fusiona de tal manera con la capa del óxido de titanio que no hay manera de separarlos. No se pueden separar a menos que sea por medio de una fractura. Iniciado este proceso, eh, tenemos que entender perfectamente que la respuesta del huésped va a ser algo de vital importancia para todos los eventos que suceden en esta parte temprana de la cicatrización. Esta respuesta del huésped siempre vendrá seguida por eventos celulares y extra en esta pequeña interfase que se forma entre el hueso y el implante. Inicialmente, ahorita vamos a platicar un poco de la osteogénesis por contacto y de la osteogénesis a distancia. Esto hará que el implante se cubra completamente de hueso y entonces se fusione con él, de tal manera que el nuevo quede en contacto directo con el implante. Eh, Al saber esta respuesta, eh, tendremos la oportunidad de determinar cuál es el mejor sistema para el caso que estamos colocando. Como tal, el implante tiene esta superficie a la cual afectan directamente lo que es la preparación, la composición química, la cobertura y los procesos de esterilización a los cuales ha sido sometido. Sin embargo, yo no sé si en algún momento hayan tenido la oportunidad de saber la manera en la que se manufacturan los implantes. Como tal, se hacen placas muy grandes de titanio que se van doblando entre sí y esto después se corta en barras. Estas barras tendrán el tamaño del implante que se va a cortar. De acuerdo al diámetro y a la longitud del mismo es que las barras son más chicas o más grandes. En estas barras, algunas compañías lo que hacen es que pueden llegar a tener algún tipo no grabado, pero sí como alguna mezcla con algún tipo de ácido. Entonces, esto formará una superficie que puede ser o no cubierta con algunos materiales
y finalmente esto se empaca y entra a procesos de esterilización. Este proceso de esterilización, desafortunadamente, no siempre como quisiéramos imaginarlo, está completamente mecanizado. Muchas veces todavía está mediado por personas que deben de tener este tiempo para ponerlo en el proceso. Entonces, algunas veces esto también puede afectar directamente al implante. Como tal, estas 4 características afectarán directamente a la osseointegración. Si se fijan en esta fotografía, se ve perfectamente la superficie y es una superficie que no es homogénea. Y de esto también depende el tipo de células que lleguen a colonizar esa superficie. Las características de esta superficie, como su topografía, la capacidad que tienen de humectación, esta capacidad de humectación va directamente relacionada con el recubrimiento. Esta va de 0 a 90 grados y son las superficies que pueden ser hidrofílicas e hidrofóbicas. Cuando este ángulo de contacto con la superficie es de 0, estamos hablando de una superficie que es completamente hidrofílica. Cuando es mayor a 90 grados, es una superficie que es hidrofóbica. Entonces, las células pueden tener este repele contra esa superficie cuando es hidrofóbica. Todo esto contribuye directamente en estos procesos biológicos y lo que sucede es que los osteoblastos actúan en esta superficie. Es entonces que la superficie se vuelve tan importante para la osseointegración. Esta modificación de la superficie siempre lo que hará es incrementar de manera importante el área de superficie, lo que hablábamos del ángulo de contacto, va a mejorar la estabilización y en muchas ocasiones la retención del coágulo. También, o este es el objetivo final de la modificación de las superficies, el disminuir el tiempo de su integración. Esto va a aumentar de manera importante la posibilidad de realizar una carga inmediata. Como tal, se han hablado de superficies bioactivas. Estas superficies bioactivas pueden estar en algunos casos cubiertas con ciertos iones para facilitar y acelerarle su integración, mejorar la posibilidad de una carga temprana que sea más conveniente, asegurar que a largo plazo el contacto con el hueso y el implante se den de manera estable y que no existe una pérdida ósea marginal sustancial. En un inicio, cuando llegó Brånemark con este gran estudio, con 20 años de respaldo, él hablaba de superficies maquinadas. Hoy en día sabemos que las superficies maquinadas contra las rugosas tienen ciertas desventajas. Una es que tomará un tiempo más largo de su integración, además de que este tipo de superficie no es capaz de estabilizar un coágulo sanguíneo y en los estudios se ha visto que tienen una mayor tasa de fracaso. Si nosotros comparamos lo que es un implante de superficie maquinada con un implante de superficie rugosa, lo que va a suceder siempre es que los torques de remoción en estas superficies completamente lisas van a ser mucho menores. ¿Qué quiere decir esto? Que un implante que está maquinado siempre será un poquito más fácil de remover cuando se han hecho estos estudios in vitro. Generalmente hay ciertas discordancias con lo que puede hacer con estudios en humanos. Sin embargo, las capacidades mecánicas que tiene esta superficie lisa serán mucho menores a una superficie rugosa. Esta topografía ha sido descrita por diferentes estudios, no todos con un respaldo importante en seguimiento. Se traduce en procesos de cicatrización un poquitín más cortos. Y esto es lo que puede hacer que desde la colocación
hasta la restauración final, el proceso sea menos incómodo para los pacientes y al final eso es lo que estamos buscando. Como tal, en este cuadro se describe perfectamente cómo son las superficies de los diferentes sistemas que existen, ¿no? Ahorita los vamos a platicar. Las técnicas de modificación de superficie básicamente se dividen en dos grandes grupos: la mecánica y química y la biológica. La biológica ha sido estudiada con un poquito menos de popularidad que la mecánica y la química, y en esta biológica tenemos algunos estudios sobre la cobertura de las superficies con factores de crecimiento, con péptidos o con fosfato cálcico, recordando que el fosfato cálcico es algo bastante parecido a lo que tenemos como sustancia orgánica en el hueso. Hablando de las técnicas mecánicas y químicas, tendremos dos grandes grupos: las aditivas, que es cuando al implante algo en la superficie, y las sustractivas, que es cuando se trata de promover la remoción de cierta cantidad de titanio de la superficie. En las aditivas tenemos lo que antes se usaba con mucha popularidad, el plasma spray de titanio, la cobertura con fosfato cálcico, la cobertura con hidroxiapatita, la oxidación y el depósito de iones. Como tal, se observó en muchos estudios que muchas veces la cobertura con hidroxiapatita, lo que sucedía es que terminaba desprendiéndose una vez que existía la oseointegración. Entonces, como tal, se desprendía y el implante quedaba suelto en el sitio receptor, lo que promovía a esta desoseointegración. En las sustractivas encontraremos lo que es el arenado, que puede ser con unas partículas de alúmina algunas veces, o con fosfato cálcico en otras, el grabado ácido, que es algo que me he dado cuenta que de alguna manera teníamos en un concepto como muy bueno, pero también tiene sus grandes desventajas: el electropulido, el pulido mecánico y la microtexturización láser. Hablando de esta rugosidad de la superficie, la podemos dividir en dos partes: la macro rugosidad, que es un poco la geometría del implante, lo que pueden ser el tipo de cuerdas, la forma de las cuerdas, la profundidad de las cuerdas, la hélice que se forma entre las cuerdas, el paso de rosca. Todo esto también hará que nuestro implante se mejor manera al tipo de hueso al que está siendo introducido. Y la microrugosidad siempre hablará de esta parte tan pequeñita que no la podemos ver con nuestros ojos, y siempre se medirá en micrómetros. En esta parte también es cuando en toda la literatura se habla de estas pequeñas indentaciones como elementos de retención. Sin embargo, también tienen sus desventajas. No siempre el que sea más quiere decir que sea mejor, y ahorita lo vamos a platicar. Todos estos, hablando de geometrías y de rugosidad, todo esto va a ayudar a que la polimerización y estabilización de la fibrina del coágulo sirva como una matriz importante para el depósito de todas las células óseas. Yo no me había dado cuenta, pero al final esta parte de la estabilización del coágulo sobre la superficie es algo muy importante, porque recuerden que la fibrina siempre tiende a contraerse. Entonces, de esta manera estabiliza el coágulo sanguíneo, sigue existiendo esa atracción de las células formadoras de hueso. En el momento de la cicatrización,
estaremos hablando de dos conceptos importantes como son la osteogénesis por contacto y la osteogénesis a distancia. La osteogénesis por contacto se desarrolla directamente sobre el implante por las células osteogénicas. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que ha sido fresado el sitio receptor o el lecho receptor, las células van a llegar a esa superficie del implante directamente. Si lo vemos esquemáticamente, en el momento en el que se forma este trauma quirúrgico por el fresado, en estas zonas que pueden ver entre el paso de rosca de este implante, se van a formar ciertos espacios que de alguna manera no nos van a promover esta retención inicial o esta estabilidad inicial. La estabilidad inicial se dará solamente por la parte mecánica, sin embargo, no queda en un íntimo contacto. En este espacio es donde va a empezar a ver esta osteogénesis por contacto y también la osteogénesis a distancia. La osteogénesis a distancia siempre se va a desarrollar del hueso hacia la superficie del implante, a diferencia de la que es por contacto, que las células llegan directamente al implante. Como tal, si se fijan, entonces hablamos de que la retención del coágulo se va a dar por la degranulación de las plaquetas sobre la superficie. La degranulación de las plaquetas siempre nos va a dar factores de crecimiento, los factores de crecimiento derivados de las plaquetas, así como muchos otros. Entonces, esta cascada de coagulación que se forma en la superficie del implante va a organizar completamente toda la parte de la quimiotaxis sobre esta superficie. Como tal, si ustedes se fijan en esta fotografía, lo que se ve es perfectamente las células rojas organizadas sobre la superficie del implante. Entonces, estas células rojas, al estar perfectamente establecidas, lo que van a promover es que esta degranulación sea un poco más organizada, y esto conlleva a un contacto hueso-implante mucho más estable. Si se fijan en esta fotografía en la parte izquierda, pueden ver las indentaciones que se forman sobre la superficie. Esto va a promover que todas las integrinas de las plaquetas se adhieran perfectamente junto con los fibrinógenos absorbidos de la superficie del implante. Me parece como muy claro cómo se ve cómo las plaquetas, después de degranuladas, empiezan a formar estas redes vasculares. Entonces, estos factores de crecimiento a través de esas redes vasculares van a estimular la migración y la proliferación de todas las células óseas. Es entonces cuando empieza a haber una diferencia entre ciertas superficies. La fibrina, si alguna vez han trabajado con membranas de fibrina, podrán observar que con el paso del tiempo empieza a encogerse. Entonces, el hecho de que la fibrina esté perfectamente retenida en esa superficie va a ser la antesala directa para la osteogénesis en esa superficie. Pensando un poco en esto, ya poblada la superficie del implante, empezará a existir la osteoconducción, que es cuando las células son atraídas por otras células a esta superficie del implante. Ya tenemos digamos que una fase temprana de la oseointegración. Pensando un poco en esto, lo que sucede es que todas las respuestas biológicas las podemos regular a través de la superficie
que ha sido tratada con diferentes procesos. Algún profesor mío decía que las células no iban a la universidad, pero entonces, si las células no van a la universidad y no saben a dónde tienen que ir, nosotros podemos guiarlas modificando la superficie del implante. Siendo esto así y estableciendo todo lo que acabamos de platicar, podemos hablar de las superficies que existen en el mercado. En los últimos 30 años se han investigado diferentes modificaciones, todo con el objetivo de mejorar el desempeño de los implantes, tanto a nivel mecánico como a nivel biológico. A través del tiempo se han ido desarrollando diferentes superficies y diferentes geometrías que promoverán esta osseointegración temprana o este inicio de proceso biológico de una manera más rápida y más sencilla. Como tal, las superficies que encontramos en el mercado, una de ellas y una de las casas comerciales importantes en Europa puede ser Dentsply, y la superficie que maneja es la superficie OsseoSpeed. Esta superficie está tratada con un bombardeo de la misma con óxido de titanio, pero además tiene un tratamiento de grabado ácido. Este grabado ácido está dado por 4, que son el ácido clorhídrico, el sulfídrico, el oxálico y el fluorhídrico. Si se fijan en la fotografía del lado derecho, se alcanza a ver una superficie que ha sido agredida, por decirlo de alguna manera, y que tiene estas indentaciones que no son homogéneas. Quiero que tengan en cuenta estos 4 ácidos que son ácidos muy fuertes. Entonces, lo que llega a suceder cuando este grabado es tan agresivo es que puede haber microfracturas en la superficie del implante. Otra superficie que es bastante conocida es la de Biomet 3i, que como tal el nombre es OsseoTite. Y lo que ellos hacen es que en el momento en el que sacan la aleación del titanio, tiene ya un grabado ácido en el momento de la manufactura. Por lo tanto, ellos deciden no arenar el implante. Después, lo que me llama mucho la atención es que tiene un baño de ácido fluorhídrico al 15%. Y esto remueve la capa de óxido de titanio que se forma naturalmente. Después hacen un grabado de ácido sulfúrico y clorhídrico 6:1. ¿Se pueden imaginar lo que es eso? Y resulta que para que sea todavía mejor, de acuerdo a la literatura que ellos manejan, lo meten a calentar a 80 grados durante 10 minutos. Eso es lo que da esta superficie que, si se fijan, también tiene estas grandes indentaciones, pero tampoco es una superficie que sea homogénea. Si se fijan, las indentaciones son de tamaños completamente variables. Esto lo que nos enseña como tal es que sí es una superficie rugosa, pero no es tan rugosa como nosotros esperaríamos. Al dañar con los ácidos tan fuertes el metal, provoca estas microfracturas que les comentaba y pueden promover la retención del coágulo, pero acuérdense que en el momento en el que empieza esta contracción de la fibrina, estas rugosidades no van a dar esta capacidad de estabilizarlo. Otras de las grandes casas comerciales que tenemos aquí en México es Straumann, y Straumann maneja estas dos superficies, la SLA y la SL Active. La SLA es arenada con óxido de aluminio con un grano grande, y después tiene un grabado ácido que también es hecho con ácido fluorhídrico y sulfídrico. Después de esto,
cuando empecé a leer todos estos artículos que les estoy presentando con respecto a las superficies, me di cuenta que el grabado ácido sí puede tener sus ventajas. Sin embargo, las grandes desventajas que ofrece es que, por ejemplo, en esta superficie particularmente, lo ponen hirviendo a 130 grados durante 5 minutos. Entonces, imagínense lo que eso puede hacer en esta superficie. De lo que ellos hablan con esta modificación que es el active, es después de que la han grabado, lo lavan con nitrógeno y lo almacenan en agua salina, ¿no? Y eso es lo que venden en estos viales que están llenos de agua. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que estudios tratando de encontrar las diferencias entre el SLA y el SL Active, sí se observa una diferencia con respecto a la estabilización de las células óseas en la superficie entre las primeras 2 y 6 semanas. Sin embargo, en la semana 8 ya existe lo mismo. Entonces, probablemente de inicio podrán tener cierta diferencia, pero a las 8 semanas el proceso está establecido de igual manera. Entonces, como tal, fíjense cómo quedan estas concavidades que tampoco son de manera homogénea, siguen siendo de diversos tamaños y es entonces cuando las células óseas en algunos sitios no son capaces de penetrar. Todo esto se los platico de acuerdo a grandes estudios de literatura que se han hecho desde hace muchos años, no es algo nuevo. ¿No? Al final, si lo traducimos en esta parte de qué sucede mecánicamente hablando, es que todos los procesos de arenado son abrasivos y al modificar esta rugosidad del implante, pueden llegar a dejar ciertos residuos que en el momento de ser o de llevarse a cabo esta oseointegración, algunas veces las células propias del huésped lo pueden reconocer como material extraño. Entonces, esto de que les hablaba de la facilidad para las células de llegar a una superficie, pues también es como cuando te encuentras topes en la carretera. No es tan fácil llegar a tu destino. Estas partículas residuales algunas veces pueden llegar a no ser biocompatibles y esto a largo plazo tendrá como tal este resultado de la falta de oseointegración. Una de las superficies que se ha visto como más agredida es todas las superficies que han sido arenadas con óxido de aluminio. El óxido de aluminio es lo que pueden ver en su pantalla como la partícula negra de la fotografía del lado izquierdo y en la fotografía del lado derecho son todos esos pequeños puntitos que ven sobre la superficie. Entonces, si se fijan, no es tan poquito estas partículas residuales en la superficie del implante. Entonces, a largo plazo, lo que sucede es que sí hay una reacción a cuerpo extraño. Como tal, alguna de las casas comerciales que utiliza eso puede ser Nobel con su superficie Thionite, que lo que hace es que la oxidan y después tienen una mezcla de ácidos que también es sulfídrico con fluorhídrico. Entonces, fíjense cómo se ven las indentaciones en la fotografía del lado izquierdo, que en algunas zonas son como mucho más profundas. Hablando de esta parte de la oxidación, ellos también lo están haciendo con la exposición del implante a un circuito eléctrico y entonces eso genera más oxidación y más oxidación y más oxidación. Entonces, como tal, si ustedes pueden hacer memoria de alguna vez que han tomado o que han tocado
una superficie de una reja que está oxidada, lo que sucede es que se les quedan en los dedos este óxido. Lo mismo sucede en una superficie de implante. Es tanto la capa de óxido que se forma en la superficie que se puede desprender. Y además, estas indentaciones pueden ser tan profundas que los osteoblastos no llegan a esa zona. Entonces, existe mucha literatura que habla de que la presencia de estos contaminantes inorgánicos puede llegar a la falta de desintegración. Los iones de aluminio compiten un poco con el calcio en la formación del hueso y entonces esto puede llegar a resultar en la falta de integración en ciertas zonas o también cuando no existe un sello importante del tejido blando, una invasión fácilmente establecida por bacterias. Existen estas otras superficies como la de BioHorizons, que es la superficie es RBT, que es Resorbable Blast Texturing, que es un arenado, pero el arenado lo hacen con fosfato cálcico. ¿Cuál es la diferencia de hacer el arenado con fosfato cálcico? Que independientemente después de que exista este baño con un ácido, que no es lo mismo que un grabado, pueden llegar a quedar como de igual manera en la diapositiva anterior, pueden llegar a quedar partículas. Sin embargo, estas partículas, al ser de fosfato cálcico, tienen la oportunidad de ser biocompatibles. Eso es en todo el cuerpo del implante. Y los implantes que vienen con laser lock, lo que tienen son pequeños canales alrededor del collar del implante que son creados por medio de láser y el láser va a dejar una superficie homogénea. ¿Para qué? Para que las células tengan una mejor facilidad de población en esa zona. Esta superficie, como tal, promueve que las células se dirijan de manera organizada a la zona del implante que está tratada con el láser. Ahora, si se fijan, en esta diapositiva podemos ver los grandes grupos de las modificaciones de las superficies. Entonces, lo que vemos es que en la parte inferior izquierda hay esta rugosidad, pero no es homogénea. En la del centro inferior se observa la homogeneidad de la superficie y en la del lado derecho pueden ver también esta rugosidad, pero que tampoco es homogénea. Entendiendo estas diferencias entre las superficies, sería válido el poder determinar, de acuerdo al caso que se tiene, qué tipo de sistema a colocar. ¿Qué es lo que sabemos de las diferencias en las superficies? Que de inicio proveen una mayor área de superficie, hay una estabilización del coágulo, proveen retención del coágulo. En algunas que no son maquinadas, existe una osseointegración que es un poquito más rápida. Efectivamente, la configuración de las superficies de la mayoría son con diferentes grados de rugosidad porque ha sido hecho de manera aleatoria y en otros sistemas también se habla de la adherencia que puede existir del tejido blando en la parte más coronal, que eso es una parte importante cuando estamos hablando de la remodelación que se lleva a cabo en el momento de conectar el implante con la cavidad oral. Cuando todas estas características se ven inmersas en un solo caso, efectivamente puede ser que el pronóstico del caso dependa sí de la superficie. Efectivamente hay muchos otros factores
que no pueden ser controlados, pero esta parte mecánica que nosotros tenemos la oportunidad de establecer perfectamente, pues valdría la pena que se viera para evitar complicaciones a largo plazo. Las complicaciones que pueden existir a nivel implantológico pueden ser divididas en tres grandes grupos, como son las biológicas, las mecánicas y las iatrogénicas. Dentro de las biológicas estaremos hablando del fracaso temprano, que es cuando no existió una osseointegración inicial. El fracaso tardío, cuando no se puede conservar la osseointegración. Hablando de la parte mecánica, puede ser la fractura de implantes o la falla protésica, dependiendo del tipo de colocación del implante. Y en las iatrogénicas encontramos esta parte de sobrecarga, que es cuando existe una mala alineación del implante y está sometido a cargas laterales a las cuales un implante nunca va a responder favorablemente. En otro momento también hablamos de la invasión de las estructuras anatómicas, como pueden ser el seno maxilar, el nervio dentario. Y en las iatrogénicas también me atrevería a hablar un poco de la insatisfacción estética, cuando el paciente no ha sido cubierto en sus expectativas. Muchas veces tendemos a no escuchar cuáles son las expectativas del paciente y pensando que nosotros tenemos la mejor opción, dejamos de lado eso y en algunas ocasiones eso puede ser un gran fracaso. Los factores, una de las principales causas o los factores que promueven los fracasos del implante, yo no estoy tan de acuerdo con esta parte del tipo de hueso como tal, que el hueso tipo 4 sea considerado como un hueso de menor calidad, porque a final de cuentas será un hueso que tiene mucha más vascularización que un hueso tipo 1. Sin embargo, particularmente ahorita me voy a dirigir a esta parte de la periimplantitis, ¿no? Antes existía una carencia importante de evidencia clínica con respecto a qué tanto efecto tenía la superficie del implante con respecto a la periimplantitis. Sin embargo, hoy en día, después de muchos estudios, se sabe que las características de esta superficie tiene un efecto directo sobre la progresión de la periimplantitis. ¿Cuáles son unos de los factores que afectan la incidencia de la periimplantitis? Pues bueno, evidentemente el que exista pobre higiene oral, la invasión de bacterias en la zona siempre será un punto importante. El tabaquismo al promover esta gran vasoconstricción, lo que hace es que evidentemente tendrá una respuesta al trauma mucho más lenta. El alcoholismo, en algunos casos la historia de periodontitis, diabetes mellitus y genética. Estos factores que promueven la pérdida ósea temprana siguen siendo el tabaquismo, la historia de periodontitis, pero lo que quiero que vean también es que la longitud del implante, cuando el implante es menor a 10 milímetros, no quiere decir como tal que vaya a perder huesos. Sin embargo, la proporción de hueso que pierde es mucho más clara con respecto a la cantidad de hueso que puede perder. A lo que me refiero un poco es que un implante que tiene una longitud de 12 milímetros o un poco más, en el momento en el que se pierde 1 milímetro de hueso, no es que no sea importante, sin embargo, la proporción corona-implante que está cargando se verá mucho menos afectada. Y otra parte, pues esta característica tan importante de la superficie, ¿no?
Todo esto lo podemos encontrar perfectamente en la literatura y es interesante saber cómo cuando la superficie del implante establece perfectamente la cicatrización ósea alrededor del mismo, pues es difícil que este tipo de cosas afecten. Ahora, todo esto se ha visto en estudios a largo plazo. Entonces, hay ciertas superficies rugosas que se asocian con mayor pérdida ósea. Si se fijan en las fotografías, no es que haya existido una falta de integración, por el contrario, hubo una integración perfecta del implante en el hueso. Sin embargo, después existió una colonización importante de la superficie con bacterias. Fíjense bien en estas fotografías. Se fijan cómo en la parte, en su extrema derecha, pueden encontrar cómo existe hueso en esa superficie del implante. Sin embargo, al ser una superficie maquinada, pues es mucho más fácil que exista la invasión de las bacterias patógenas. Y esto todo porque no existió un sellado del tejido blando que fuera perfectamente establecido. Hablando un poco de esto como tal, la perimplantitis, su definición es una patología irreversible que afecta a los tejidos blandos y los tejidos duros alrededor del implante, acompañado además de resorción ósea, evidentemente la pérdida de la integración, eh, exudado purulento porque existe una invasión bacteriana que puede llegar al ápice y evidentemente la profundidad sondeable aumentada de manera importante. No es lo mismo el tener una periimplantitis a tener una pérdida ósea inicial. Siempre en el momento en el que se conecta el implante a la cavidad bucal, existirá un remodelado en la parte más coronal de estos tejidos. Uh-huh. Y este colapso, si lo queremos llamar así, va a llegar un momento en el que se estabilice. Con anterioridad se sabía que la pérdida ósea marginal inicial era considerada aceptable hasta 1.5 milímetros después del primer año de ser cargado, no de ser, no de ser colocado. Entonces, pensando en esto, cuando existe esta mayor pérdida ósea temprana en esa zona, lo podemos atribuir a sobrecargas, como les mencionaba hace ratito, los implantes siempre responderán muy mal a cargas laterales. Otra de las principales causas puede ser el microespacio que se llega a formar entre el aditamento y la plataforma del implante, dependiendo también el tipo de conexión, el diseño del implante, el diseño de la corona. El diseño de la corona es algo extraordinariamente importante, porque cuando esta corona promueve la colonización bacteriana, ahí es cuando puede haber problemas de inicio. El grosor biológico, que vamos a hablar de la diferencia que existe entre los implantes y un diente, y evidentemente la falta del sello del tejido blando. Aquí van de la mano el grosor biológico y esta última causa, puesto que en los implantes, como tal, el grosor biológico se da de diferente manera. En la fotografía que tienen del lado izquierdo, en el lado A, podemos encontrar el surco, en el B el tejido, el epitelio, donde está justamente la B, y en el C es todo lo que es el tejido conectivo. En la parte del epitelio vamos a encontrar hemidesmosomas.
Entonces, los semidesmosomas se pueden adherir a la superficie. Entonces, se pueden adherir una y otra vez a la superficie. Y las fibras del tejido conectivo en un implante van a correr de una manera que es paralela a la superficie, mientras que en un implante vamos a tener, perdón, en un diente vamos a tener esta gran diferencia que tenemos inserción de tejido conectivo sobre la raíz, sobre el cemento, mientras que en el implante se va a encontrar un epitelio largo de unión y que al estar formado por hemidesmosomas, como les decía, se puede adherir y volver a adherir y volver a adherir muchas veces. Sin embargo, algo que es muy importante saber es que en el implante no vamos a tener inserción del tejido conectivo. Sabiendo esto, tendríamos que entender que todas las condiciones que se encuentran alrededor del sitio donde vamos a colocar el implante van a ser factores que afecten directamente a la osseointegración. ¿Por qué sería importante entonces determinar el tipo de superficie? Pues porque dependiendo de la superficie que tenga este implante, las células pueden ser guiadas para que se coloquen en el sitio que nosotros queremos. Al final de cuentas, esto más fácil es el mismo principio de la regeneración tisular guiada, que es determinar en qué sitio queremos qué tipo de célula. Al final, esta biocompatibilidad del material, el diseño y la superficie del implante, la técnica quirúrgica, el sitio receptor y las condiciones de carga van a afectar directamente a la osseointegración. ¿Cuáles son las ventajas que podemos encontrar en superficies como la LaserLock? Una es que va a inhibir la migración apical del epitelio mediante estos microcanales que están formados por la ablación láser. Y lo que va a suceder es que, si se fijan en la fotografía superior del lado derecho, se ve como está establecido el coágulo para que lleguen los fibroblastos. ¿Por qué? Porque estos microcanales tienen un tamaño específico para que los fibroblastos sean afines a ella. Después, ahí se va a establecer perfectamente, este es como el sitio para los fibroblastos como tal, ¿no? Y la topografía que posee de manera homogénea hace que las células más rápidamente lleguen al lugar al que nosotros queremos. Si se fijan, estos microcanales, de alguna manera nosotros no los podemos ver con nuestros ojos. Y esta es una diferencia importante. En esta superficie es tan pequeñita que fíjense la magnificación que se necesita para poder ver la homogeneidad que se genera. Y esto solamente lo puede hacer una superficie que está tratada con láser. Hablando un poco de esto, lo que les decía hace un momento es la diferencia entre el tamaño de los microcanales. Todo esto lo que va a promover es lo que se conoce como la guía por contacto. La guía por contacto no está definida por los estudios de literatura de BioHorizons. La guía por contacto está definida en los libros de fisiología, que esto tiene mucho más tiempo. Y lo que es la guía por contacto es la tendencia de una célula para ser llevada al sitio que nosotros queremos mediante la forma de la superficie en la cual entra en contacto.
Fíjense cómo en este esquema se puede ver cómo los pequeños canales hacen que los fibroblastos sean más afines a él y se queden en esta parte más coronal, mientras que en las superficies que no tienen este tratamiento, los fibroblastos tienden a irse mucho más apical por el tamaño de los fibroblastos a diferencia del tamaño con los osteoblastos. Entonces, viendo las superficies que tenemos en la parte izquierda, podemos ver que sí han sido modificadas en esta parte de rugosidad. Sin embargo, la rugosidad promedio de estas superficies es de 0,72 a 1,34 micrones, además de tener la falta de homogeneidad, cosa que, que al final de cuentas, esta homogeneidad de la superficie es lo que da la facilidad para las células o colonizarla. Como tal, quiero que observen la diferencia entre lo que es una microcuerda y lo que es un microcanal. Las microcuerdas, como las que pueden observar en los dos sistemas que tenemos del lado izquierdo, que es Astra y Nobel, ustedes las pueden ver con sus ojos. Y entonces, de alguna manera estamos hablando un poco de la geometría que tiene ese implante. Sin embargo, en la superficie que es tratada con láser, no se pueden observar con sus ojos. Entonces, estamos hablando de una superficie que a final de cuentas va a ser mucho más afín a la promoción celular de fibroblastos en la parte más coronal. Esta guía por contacto lo que hace, quiero que vean el video, fíjense cómo en la parte superior lo que sucede es que las células salen en donde queremos que salgan. ¿Por qué? Porque tienen una superficie mucho más definida para irse por un canal, mientras que en el inferior lo que sucede es que las células están mucho más desorganizadas y entonces entran por un lado y salen por el otro. Luego entonces, este patrón de la superficie va a limitar que la parte de fibras se vaya a la parte más apical y entonces en la parte del cuerpo del implante se van a poder establecer perfectamente los osteoblastos, mientras que en la parte más coronal se establecerán los fibroblastos, haciendo que corra este tejido a nivel coronal solamente. Esta microtexturización es entre 8 y 12 micrómetros. Entonces, lo que sucede es que el hueso se queda en la parte de la cresta, en el cuerpo que no tiene ese tratamiento, y en la parte más coronal existe adherencia mecánica de estas fibras. Entonces, establece un sello de tejido blando mucho más firme. Hablando de todos los estudios que se han hecho con respecto a esta superficie, se puede observar que a largo plazo las profundidades sondeables de este surco son mucho menores que cuando no está tratada la superficie. ¿Por qué es importante saber que son mucho menores? Pues porque al final sabemos perfectamente que los parámetros de un extraordinario cepillado es la profundización en el surco de hasta 3 milímetros, mientras que cuando son mayores empieza a existir una colonización bacteriana. Si a esto agregamos algunas veces que después de haberse perdido un diente, la cantidad de encía queratinizada que se queda en esa zona es mucho menor, algunas veces los sobrecontornos propios de la corona pueden llevar a la invasión bacteriana. Teniendo un sello firme de tejido blando, pues esto es menos probable. Ahora, me dirán, bueno, pues ya nos platicó mucho de toda esta parte del sello del tejido blando, etcétera.
quiero presentarles clínicamente qué es lo que sucede. Clínicamente, lo que se puede observar es que muchas veces cuando el tejido no es que sea insuficiente, pero que es un poco delgado, la profundización del implante en el momento de la colocación es lo que dará a esta remodelación en la parte de la conexión del tejido blando con el tejido duro. Quiero que vean cómo se ve el tejido blando en esta zona, particularmente los casos en los que han existido regeneraciones importantes. En el momento de colocar los implantes, muchas veces el tejido puede llegar a ser ligeramente insuficiente. Sin embargo, con la profundización de los implantes, podemos llegar a favorecer el remodelado que se da en la parte de la cresta de manera estética, por decirlo de alguna manera. Estos son casos en los que se han colocado los implantes después de regeneraciones post-extracción en sitios estéticos y se sumergen ligeramente con el objetivo de que este remodelado quede más apical y podemos tener un perfil de emergencia importante. Ahora, este caso particularmente que les quiero enseñar es un caso con el que yo puedo ver todo lo que he leído en estos conceptos de lo que sucede con el tejido blando. A esta paciente la vimos y se colocó el implante después de haber hecho una regeneración. Se hizo una preservación alveolar, se colocó el implante y desafortunadamente fue cuando vino la pandemia. Esta es la radiografía de la colocación del implante. Lo que quiero que vean es qué sucedió. Tuvimos la oportunidad de ver a la paciente una pandemia después y aún sin el mejor provisional, quiero que vean en dónde se ha llevado a cabo la remodelación comparando con la radiografía anterior, pero lo más interesante es que aún sin el mejor provisional que fue el que hicimos en la universidad, fíjense la ubicación del tejido. Entonces, esta es la manera en la que yo puedo ver cómo los estudios que tienen de respaldo, pues hablan por sí mismos. Lo único que quisiera es darles las gracias por su atención y recordar que siempre estamos aprendiendo y cualquier persona es buena para enseñarnos cuando tienen ganas de compartir lo que saben. Les agradezco enormemente y les dejo ahí mis redes sociales por si quieren contactarme, encantada de la vida. Nada más me queda despedirme, una vez más agradecer su atención y espero que podamos vernos nuevamente en mejores condiciones que no sean en línea. Saludos.